Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diario El Comercio. Yo soy Ariana Lira y esta es una mesa de análisis que tenemos para conversar sobre el debate que acabamos de ver, la segunda fecha del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, en el que, como los que lo han seguido han podido ver que han participado los candidatos Hernando de Soto, de Avanza País, Daniel Urresti, de Podemos Perú, Ollanta Humala, del Partido Nacionalista, Andrés Alcántara, de Democracia Directa, José Castillo, de Perú Libre, y iba a participar también el señor José Vega de Unión por el Perú, pero se retiró al comienzo del debate ante la medida de protesta de lo que él consideraba una falta de imparcialidad en este proceso. De eso vamos a hablar también más adelante. Hoy día estamos entonces con José Carlos Requena, analista político, ex editor además de Diario El Comercio, de la sección de política, y Gabriela Vega, politóloga, quienes nos van a acompañar hoy día para poder conversar un poco sobre esta jornada a muy pocos días, diríamos, creo que 11 días ya de las elecciones generales. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Ariana? Gabriela, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Ariana. Hola, José Carlos, ¿cómo están todos? Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, la pregunta típica que hacemos siempre cuando termina un debate, hemos visto ya este encuentro que ha sido distinto a lo que hemos visto ayer, ¿no? Una dinámica quizás o un tono diferente. ¿Quién gana con este debate? ¿No? ¿Quién sería el candidato que resulta ganador? Podemos empezar por Gabriela para que nos cuente sus impresiones. Gabriela. Hola, Ariana. Bueno, es una pregunta complicada. Creo que hemos visto un debate bastante diferente al de ayer, ¿no? Un debate en el que los candidatos, de hecho, en algunos momentos han parecido más interesados en plantear sus propuestas y sus miradas del Perú que en atacarse entre ellos, como ayer vimos más pullas que los debates anteriores. Hoy hemos vuelto a un formato en el cual varios de ellos han orientado a hablar de sus propuestas y a hablar de sí mismos, algunos incluso casi sin hacer mención a los demás, como el candidato Acuña ayer, tal vez hoy día Pedro Castillo, por ejemplo, se ha concentrado bastante más en hablar de su propuesta que de hablar o reaccionar a los de los demás. Pero sí creería que para hablar de quién gana, tal vez haya que poder mirar en perspectiva cómo algunos de estos candidatos que vimos ayer ya los veníamos viendo en otros debates, en otros espacios, en la prensa, mientras que algunos de los candidatos de hoy los vemos algunos de los ciudadanos por primera vez, ¿no? En ese sentido, un poco en la lógica de ayer, hay algunos candidatos que se destacan en tanto no los habíamos visto antes o no los habíamos escuchado antes. Yo diría que la performance del candidato Ollanta Humala ha sido bastante contundente. Mira, hoy antes de empezar un poco las trayectorias políticas y en definitiva los demás contendientes no tienen experiencia en cargos públicos, salvo Urresti, que fue ministro y actual congresista. En definitiva, hay un camino recorrido del candidato Humala que lo posiciona comunicacionalmente y con una solidez y seguridad al hablar que lo destaca, creo. Vamos a ver qué dice José Carlos de eso para poder seguir dando vueltas las ideas, pero una de las cosas que sí me gustaría decir respecto de la pregunta es que es una pregunta engañosa, ¿no? Porque se puede hablar de quién gana un debate, y lo hemos hablado en cada ocasión en que había un debate, pero el hecho es que el debate no es un fin en sí mismo. Gana un debate quien se expresa mejor, quien expresa mejor su plan, quien enfrenta mejor a sus contrincantes, quien tiene las frases más impactantes, pero el debate y ganar el debate no es el objetivo es ser destacados y convencer a más votantes de votar por ellos. En ese sentido, quien gana un debate no necesariamente es quien gana el juego a largo plazo. Entonces hay que tener también conciencia que nuestra visión sobre quién tiene una participación más sólida, y hablo de esto con los anteriores también, no necesariamente es quien ha convencido a más personas indecisas, ¿no? Ya lo decía, de hecho, el candidato Humala al finalizar, ¿no? Les hablo a ustedes los indecisos, y esa es un poco la lógica de estos debates, ¿no? Que los miremos como una herramienta en una estrategia mucho más amplia, que es el conseguir votos, no ser el recordado como el que tiene más herramientas para hacer un debate, ¿no? De acuerdo, José Carlos, ¿cómo la ves tú? Además de, claro, lo que dice Gabriela, ¿no? Que es bastante válido. Al final, quien gana es el que va a poder captar más votos. Pero si analizamos el debate, ¿cómo ves tú estos candidatos? Digamos, ¿quién sale
triunfando por la forma, por la manera de comunicar, quizás. A ver, mira, bueno, para empezar creo que ha sido un debate mucho más discreto que el de ayer, con decibeles mucho más bajos y con una dinámica mucho más amodorrada. Y en esa coyuntura, efectivamente, creo que varios candidatos han preferido hablarle al público que hablarle o debatir propiamente. Coincido con Gabriela en que en este enfoque Ollanta es el que ha mostrado mayor solidez. Hemos visto además a un Daniel Urresti muy distinto a los debates previos, en el debate en el comercio, por ejemplo, en el que tú, Ariana, moderaste. Recordarás los momentos en el que tenías que llamar al orden al candidato Urresti, que es algo que se ha repetido en el debate de América Televisión. Y hemos visto ahora, en cambio, a un Urresti distinto, un Urresti queriendo plantear propuestas, un Urresti que no dejaba de ser paternalista cuando decía yo los voy a cuidar, yo voy a hacer esto. Y hemos visto a un De Soto en lo suyo, básicamente una persona que se ha caracterizado por, digamos, dar o sacar lustre a sus méritos propios, ajenos, reales, imaginarios, pero al final de cuentas buscando mostrar una participación en los sucesos más importantes del país, por un lado. Entonces hemos tenido estos tres candidatos que han querido, digamos, mostrar propuestas, y por otro lado a Castillo y Alcántara básicamente hablándole a su electorado, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que decían Alcántara y Castillo son cosas que seguramente el elector promedio verá con algo de distancia, pero que en los nichos donde ellos han estado moviéndose en años recientes seguramente resultan bastante persuasivos. Ambos, en cualquier caso, además coincidían en este necesario cambio de constitución, que es algo que los otros tres candidatos, y de hecho De Soto más bien se enfocó en resaltar los méritos de la constitución del año 93, ¿no? Sí, de hecho, comentaba Gabriela también al principio este tema de que ha habido más un enfoque en las propuestas y no tanto en los ataques, ¿no? Pero sí se ha visto, digamos, pullas específicamente entre los candidatos Ollanta Humala y Hernando de Soto. Diría yo que un poco que sus intervenciones también han girado en torno a las contradicciones que han tenido, ¿no? No sé qué te parece, Gabriela, a ti eso. Sí, de hecho, cuando mencionaba algunos de los candidatos que han estado en su propio discurso, destaco a Castillo en ese rol, porque Alcántara ha golpeado al candidato Humala también, Urresti también, y Hernando de Soto también. Cosa que como señalas tú, Ariana, creo que nos quedamos después de ver el debate en varias de estas ocasiones en las que Hernando de Soto se dirige directamente al candidato Humala, y es por lo menos 3 ocasiones tengo yo mapeadas en las que sus intervenciones y sus tiempos están dedicados a hablarle al candidato Humala. Cosa que llama la atención, porque leía en algún momento en redes que digamos, se dirigía a Humala porque es el otro candidato de peso, cuando en realidad las encuestas lo que señalan es que entre Hernando de Soto y Humala por lo menos están Urresti y Castillo en porcentajes. Entonces, en realidad, esta principal atención que ha brindado De Soto al candidato Humala es un favor para un candidato que en realidad más bien está en los números más bajos de los que se identifican en las encuestas, ¿no? Alcántara está en otros candidatos, pero los otros 4 sí tienen lugares en la encuesta, y de hecho duplican casi unos a otros sus porcentajes. Entonces, en realidad es probable que este ensañamiento de un candidato que tiene más posibilidades con uno que tiene menos, tal vez no haya sido la estrategia adecuada, ¿no? Es más bien brindarle un espacio a un candidato y darle la oportunidad de responderle en esa liga, ¿no? A mí, en lo personal, esa es una de las cosas que me llamó la atención respecto de la estrategia de Hernando de Soto. Que Humala quiera golpear de alguna manera al candidato que va puntero del grupo tiene sentido, pero que el puntero invierta tanto tiempo en uno de los candidatos que está más por debajo
resulta más difícil de comprender. ¿Cómo lo ves tú, José Carlos, esta estrategia de Soto de ataque contra Humala? ¿No crees que lo beneficia o como dice Gabriela? Mira, yo creo que Humala, como mencionaba Gabriela, y como también lo decía en la primera ronda, creo que es el que ha hecho un debate más redondo. Acá lo que llama la atención es cómo, porque en el debate de ayer tú tenías a 3 de los 6 punteros, en una contienda en la que además coincidiremos en que todo es muy precario y son porcentajes muy pequeños, y entonces tú tenías a Bengolea, por lo menos era la expectativa, Bengolea y Arana como más sueltos, no tenían mucho que perder, entonces arriesgaban todo. Uno hubiera esperado que acá el bully sea, digamos, el target, el objetivo sea de Soto, y que todos quieran, digamos, golpear precisamente al que estaba mejor ubicado. Eso no pasó, quizás también por el tono con el que De Soto respondía, casi no respondía a las alusiones que se le hacían, y más bien efectivamente se dio esta cosa extraña que grafica con precisión Gabriela, de que terminen golpeando a Humala. Ahora, Humala es, y eso también habla un poco quizás de la devaluación de los expresidentes, pero hasta hace algún tiempo el solo hecho de haber sido presidente ya te da una ventaja. Humala, sin embargo, en esta contienda está muy rezagado en las encuestas. Hoy, sin embargo, ha mostrado incluso uno se extrañaba de que el Humala que habló y que se le notaba muy alturado, articulado, fuera el presidente que hace 5 o 6 años era muy resistido, ¿no? Recordarán todas estas críticas que se le hacía a la falta de carácter, a la debilidad y ese tipo de cosas, pues ahora más bien se vio un Humala sólido, articulado, al punto que, efectivamente, quizás involuntariamente, llamó al golpe de Soto, ¿no? Que se refirió a Humala en todo momento como presidente Humala, que es un vocativo además más propio del mundo anglosajón que el latino, en el que decimos con todas sus palabras expresidente o señor Humala, pero en el mundo anglosajón Humala nunca va a dejar de ser presidente, y era así como se refería a De Soto. Y efectivamente hemos estado en esta situación un poco extraña, ¿no? Que terminará favoreciendo a Humala, pues en una contienda con todavía 30% de gente que no opta, pues, y además con porcentajes tan reducidos, que no nos extrañe que de pronto empiece a crecer y que aquello que dijo en el último día de su mandato, que le dijo a los periodistas, me van a extrañar, que finalmente se cumpla, ¿no? Claro, de hecho, el caso de Soto es curioso, ¿no? Porque él ha tenido un crecimiento bastante alto, bastante rápido, digamos, en las últimas encuestas, y había mucha expectativa sobre él, y especialmente por el hecho de que se encuentre, digamos, en este bloque, en el bloque de este gran empate técnico que hay, ¿no? Entre distintos candidatos que se llevan muy poca ventaja. Entonces, lo que se esperaba quizás era que él tenga un performance que pueda terminar de impulsarlo hacia arriba. Yo no sé si ustedes creen que lo ha tenido o cómo le va a caer este debate. Gabriela, comenzamos contigo ahora. Bueno, creo que leer la intervención, la participación de Soto es complejo, porque, como diría, si tuviese que pensar quién ha podido aprovechar menos esa oportunidad, por decirlo amablemente, es principalmente el candidato de Soto. Lo cual es difícil, como decía, en primer lugar, lo que me resultaba difícil de comprender es esto que les mencionaba del entrampamiento con uno de los candidatos, pero en segundo lugar también recordemos que en esta mesa él era el candidato que podría ser más identificado como de derecha y como liberal, con lo cual tenía un elemento diferenciador que le hubiera podido permitir generar un discurso diferenciado de los demás candidatos, programáticamente hablando, ¿no? En visión de país. Y creo que esa visión de país y ese programa no se ha lucido, ¿no? Entonces, efectivamente, los momentos en que De Soto ha crecido han sido no necesariamente los que han tenido mayores intervenciones vocales suyas, ¿no? Y esta es una de las primeras ocasiones en las que lo escuchamos por largo tiempo expresar sus propias ideas, ¿no? Los planes de gobierno están por escritos, pero los candidatos luego los hacen suyos al hablarlos y al usar
palabras ellos para defenderlos. Por eso es relevante el debate, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que lo que se plantea como el programa de Avanza País o como el programa de Hernando de Soto no ha sido proyectado por el mismo vocero que tendría que haber tenido, ¿no? El mejor vocero de un plan de gobierno en el que se supone él ha sido el creador, que es lo que señala su equipo, a diferencia de muchos otros proyectos o propuestas políticas que mencionan el equipo de plan de gobierno, que mencionan al equipo de programático. En el caso de Soto suele ser él en primera persona y su equipo reconocer que es él en primera persona el que crea el plan de gobierno. Entonces, el vacío que deja, como digo, como propuesta de derecha o liberal, en el plano de esta mesa, en que principalmente teníamos propuestas más de izquierda, más hacia la izquierda por lo menos, centro-izquierda en algunos casos, bueno, llama la atención que no se haya podido colocar y haber aprovechado ese diferencial, ¿no? ¿Cómo ves, José Carlos, la evaluación de Soto en este debate? Coincido con Gabriel en este elemento diferenciador que tenía de Soto. Yo agregaría que, digamos, uno esperaba que de Soto brillara, ¿no? Por el recorrido, por el mundo, digamos, por estar acostumbrado a dar discursos y cosas por el estilo, uno esperaba eso. Pero de hecho, si algo nos ha mostrado también el debate, es que De Soto está muy acostumbrado más a los unipersonales y que estos espacios inevitablemente corales como un debate con 6 participantes, pues termina un poco descuadrado. De hecho, habrán notado que él empieza, que de hecho es el primero que habla de 3 ideas, las resume con precisión, pero luego termina perdido en algunas batallas menudas, y quizás también termina descolocándolo el hecho de que su partner o su contertulio terminó partiendo, ¿no? Entonces ya como que no tenía con quién debatir y se le termina notando efectivamente, creo yo, un poco desubicado, ¿no? Y no llega a brillar. Yo coincido con este elemento diferenciador. Él, al final de cuentas, solo en algunos momentos termina o puede terminar siendo identificado como el defensor de la Constitución del 93, pero paras de contar. No, efectivamente, no parece haber aprovechado tanto el espacio que tuvo para mucha gente que lo termina viendo por primera vez en una campaña tan apretada. Y ahora, relacionado a esto, porque además Gabriel hablaba decía que le parecía que De Soto es el que termina, digamos, desaprovechando más este espacio. La otra pregunta de rigor, que tampoco seguro les va a gustar a todos, es quién pierde el debate, ¿no? ¿Quién es el que digamos, podría haber sacado algo positivo de esto y que no tiene una buena performance? José Carlos, podemos comenzar contigo ahora. Mira, yo pensaría que el que pierde una gran oportunidad, y de hecho uno lo ha visto en otras contiendas y creo que había tenido un buen desempeño, es para mí Vega Antonio. O sea, Vega Antonio, si desconfiaba de las condiciones del debate, pues claramente pudo retirarse desde antes, pero además leer algo y partir buscando ser el centro de la atención o buscando dar un mensaje, yo creo que termina perdiendo una oportunidad de poder hablarle a los electores que todavía quisieran escucharlo, además sabiendo que Vega es una persona que, y de hecho él mismo lo comentó, me parece, en su alocución, que ha seguido haciendo campaña. No hace mucho, en una entrevista radial, dijo que estar en alguna zona del interior del país. Entonces es alguien que no ha dejado de caminar. Y perder la oportunidad de este espacio, además teniendo como contraparte a De Soto, que era claramente un objetivo del que él podría aprenderse, pues a mí me parece una gran oportunidad desaprovechada. Creo que los demás candidatos, más allá de la falta de brillo que uno podría haber esperado de Soto, creo que los demás candidatos estuvieron en lo suyo y creo que el más sólido terminó siendo, reitero, Ollanta Humala. Gabriela, ¿cómo lo ves tú? ¿Quién es el candidato que pierde en este encuentro? Coincido plenamente con José Carlos. Creo que, como les decía,
el debate es una herramienta en un juego más grande, ¿no? Puede irte más o menos bien, más o menos mal, puedes tener frases destacadas, puedes dar mensajes o monólogos como algunos de los que vimos ayer, pero el hecho es que hay alguien que te está escuchando del otro lado de la pantalla. Y el mayor perdedor es el que elige que no lo escuche nadie, ¿no? Que es un poco, no tiene mucho sentido en medio, además, de una campaña en la que es tan difícil estar cerca de las personas. Y por supuesto, la campaña no es redes sociales y no es televisores solamente, es también el territorio, porque ya hemos visto que los candidatos no han abandonado la campaña en campo, la campaña en las calles, ¿no? Pero es verdaderamente una oportunidad perdida elegir que nadie te escuche, ¿no? Sí creo que no hay peor performance que esa, y además creo que, y en general lo digo pensando también en que mañana tenemos un tercer debate, y es que en definitiva en los debates hay cosas que queremos ver más intercambios, más propuestas, más comentarios directos y sinceros. Esperamos ver menos mentiras, aquellas que son producto de una manipulación de la información, o aquellas que son producto de verdadera desconexión con la realidad, y las hemos visto en el debate. Pero creo que no hay peor cosa, y creo que eso es lo que deberíamos esperar erradicar más que las faltas de respeto, y la falta de respeto con la ciudadanía, que significa elegir que no podamos escucharlos, ¿no? Y lo digo pensando en general que todavía nos queda un tercer debate, y que los ciudadanos, es con ellos con quienes se hace el desplante, no con los organizadores, no, sobre todo teniendo en cuenta que en este caso este es un debate organizado por un organismo electoral independiente, en el que las reglas han sido pactadas por los mismos candidatos y partidos políticos, ¿no? El desplante es con la ciudadanía, ¿no? Es elegir que nadie escuche sus ideas, y en definitiva que nadie termine hablando de ellos, ¿no? Más que quién gana, quién pierde y qué efecto se tiene sobre solo la intervención de los debates, es lo que viene después del debate, es la prensa, es las casas, es el boca a boca, es tu WhatsApp, es qué están comentando sobre el debate. Y más allá de que este candidato da un mensaje y se retira, no habrá nada más que decir sobre él. Así que sí, coincido plenamente con José Carlos, que ese es la mayor pérdida. Para terminar, José Carlos, no sé si tienes algo que comentar. Una pregunta que yo le hice también a los analistas que estuvieron con nosotros ayer, y Gabriela un poco que ya lo contestó también en su intervención, ¿no? O sea, ¿tú crees que estos debates pueden tener alguna influencia real en el rumbo de la elección, digamos, teniendo sobre todo un panorama en el que todos están tan pegados, ¿no? Y con tan poca diferencia entre ellos? ¿Cómo la ves, para concluir? Mira, entre lo ajustado que está todo, entre el hecho de que todos los medios se están colgando del debate en señal abierta, en señal cerrada, en medios como El Comercio y sus plataformas, pues yo pensaría que va a tener un peso mayor que en otras elecciones, sobre todo considerando lo ajustado y lo determinante que pueden resultar las diferencias menores, ¿no? Si el año 2016 fueron 40.000 votos los que determinaron que Pedro Pablo Kuczynski fuera presidente y no Keiko Fujimori, esas diferencias tan ajustadas seguramente las vamos a ver en primera vuelta, y creo que sí van a tener un peso mayor que en otras ocasiones. Sí es. Entonces, bueno, tenemos mucho por ver aún. ¿No? Quedan pocos días para la campaña, pero todo puede pasar de aquí al 11 de abril. Les agradezco muchísimo a los dos por haber estado aquí con nosotros. Han sido José Carlos Requena, analista político, y Gabriela Vega, politóloga. Les pido no salir de la videollamada hasta que salgamos del aire para que no nos descuadremos. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, a ustedes los que nos acompañan en su casa, por supuesto, muchísimas gracias por haber seguido este análisis con nosotros. No se olviden que mañana tenemos la tercera jornada y última del debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones, en el que van a participar los candidatos Johnny Lescano, de Acción Popular, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien hasta ahora no confirma su participación, Julio Guzmán, del Partido Morado, Daniel Salaverry, de Somos Perú, Rafael Santos, de Perú Patria Segura, y Ciro Gálvez, de Renacimiento Unido. Así que ya saben
que vamos a tener, vamos a retransmitir, nosotros vamos a transmitir, mejor dicho, este encuentro desde las 6 de la tarde en nuestras redes sociales, en Facebook, lo pueden seguir desde acá, los que no tengan acceso quizás a cable o a la computadora, y no se olviden también de seguir toda nuestra cobertura. Estamos siguiendo este debate y mucho más sobre la materia electoral en nuestra web elcomercio.pe. Vamos a tener fact-checking, vamos a tener todos los detalles, las frases más importantes, los eventos que más han destacado de este encuentro, y manténganse conectados porque estamos ya en el tramo final de esta importante campaña electoral. Así que ya conversamos mañana. Chao, chao. Gracias.